21 de septiembre del 2023, el Instituto de Investigación de Obras Sociales de OSDEPIN, IDOS, junto a Consenso Salud, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Universidad de San Isidro, realizaron la segunda jornada interdisciplinaria sobre la sustentabilidad de las obras sociales, cuarta jornada del derecho a la salud. El evento se llevó a cabo en la Biblioteca del Congreso de la Nación y contó con las ponencias de expertos que debatieron posibles soluciones a las distintas problemáticas que operan hoy en el campo de la salud. Los ponentes de la mesa número 2 realizaron un análisis del PMO y su efecto en la judicialización del sistema de salud. Bajo la coordinación de Daniel Rollero, secretario académico de IDOS, la mesa contó con la participación de Oscar Kochlar, abogado y magíster universitario en Dirección y Gestión de Servicios de Salud, Alejandro Nobili, juez civil y comercial federal, y Alfredo Guzmán, juez de la Cámara en lo civil y comercial federal. Gracias por la asistencia. Oscar, estamos en la mesa del tema PMO y judicialización. La gran pregunta, el PMO, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Para qué no sirve? Te escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Vamos a tratar de respetar los tiempos. Y yo diría que los expositores me ahorraron mucho tiempo para explicar qué es el PMO, ¿sí? Digo esto porque nosotros desde el punto de vista médico, los que trabajamos en el sector, tenemos una idea de que es una canasta básica de prestaciones, ¿sí? Lo primero que quiero decir es hacer algo que me parece que en términos de derecho, o siendo yo abogado, tengo que hacer expresa mención, que es ¿qué intereses represento yo? ¿Sí? Yo hoy trabajo para instituciones de salud. En términos, digamos, de la judicialización, podría decir que represento a los malos. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que mucho de lo que, por lo menos voy a intentar yo decir, tiene que ver con esos intereses de los que hablaba antes en la mesa anterior y fundamentalmente tanto Luis Servino como Esteban, ¿no? Como Esteban Lipschitz. Digo esto porque nosotros hoy tenemos un PMO, una canasta, que desde el punto de vista sanitario es necesaria, ¿sí? ¿Quién puede dudar que necesitamos una canasta de prestaciones? Ahora, ¿esa canasta desde el punto de vista judicial tiene alguna utilidad? Y yo les diría que no. La verdad es que no. ¿Por qué? Porque la canasta se ha transformado en eso que, no recuerdo exactamente la frase que decía Esteban, pero es un barril sin fondo. Entonces, la consideración de ese programa desde un punto de vista sanitario es obvio que requiere de un montón de... Acá. ¿Qué pasó? Se quedó así. Me han dado, sí, me han tocado probar todos los micrófonos. Desde el punto de vista sanitario está claro que es una canasta. Ahora, desde el punto de vista judicial, y pareciera que no tiene ninguna limitación. Sí creo que el sistema, y ya lo han explicado también en las mesas anteriores, da algunas respuestas a esa necesidad judicial. El tema es si la justicia, si los tiempos de la justicia, o básicamente los modos en que nosotros vemos las acciones judiciales en materia de salud, dan los tiempos para que esto tenga alguna efectividad. Hoy estamos en esta jornada de sustentabilidad de las obras sociales y en esta mesa hablando de PMO, ¿sí? Yo podría decir también que la judicialización en materia de salud incluye otras cuestiones que no vienen al caso, como pueden ser las vinculadas al financiamiento, cuotas, como pueden ser vinculadas a la afiliación. La justicia hoy está plagada de juicios de reclamos de jubilados que quieren seguir en su obra social, por ejemplo. Pero ciñéndonos a esto, yo les diría que hay por lo menos 3 elementos que a mí me resultan prudentes o necesarios señalar, que tienen que ver con los aportes que el sistema puede hacer para la justicia. Uno de ellos, o les diría el primero de ellos, tiene que ver con una resolución que salió hace unos días respecto de la CONETEC, de la conformación de la CONETEC, y básicamente con un reglamento de funcionamiento, entre los cuales está el sentido que se le da a la opinión de la CONETEC.
recién Gabriel Novik nos estuvo explicando en su condición de integrante de la CONETEC cuál es el trabajo de esta comisión. Y básicamente lo que me interesaría rescatar de eso es el tiempo, ¿sí? Quizá el valor más importante es su sostenimiento en el tiempo, porque eso es lo que le va a dar la necesaria prerrogativa, o si ustedes quieren, el impacto que pueda tener su opinión respecto de lo que se pueda decidir judicialmente, ¿sí? Pero junto con la CONETEC, que esta reglamentación tiene algunos días, entonces uno puede decir, bueno, esto salió ahora, hace poquito, no le pidamos a los jueces que apliquen o le pidamos que hayan aplicado hacia atrás una norma que salió hace unos días. Hace tiempo, y para una de las enfermedades más complicadas en términos de costo que tenemos, que es la atrofia muscular espinal, se creó la CONAME, ¿sí? Y esa CONAME también tiene un reglamento de funcionamiento y el Estado, como lo explicó Luis, no solo decidió adherir a la cobertura de esta enfermedad, sino que estableció en esa CONAME un procedimiento para la cobertura, entre los cuales no solo exigió una acreditación de la enfermedad, sino determinados requisitos que tienen que ver con qué es lo que se necesita para avanzar en esa cobertura, ¿sí? Lo quiero leer textualmente para no caer en palabras que no son, pero dice: para la incorporación a los programas de cobertura a criterio de este Ministerio de Salud, solo serán consideradas las prescripciones de nusinersen realizadas por médicos especialistas en neurología, ¿sí? Certificados en dicha especialidad y con desarrollo de su actividad profesional, preferentemente en centros de referencia para el tratamiento de la atrofia muscular espinal, ¿sí? Y esto parece una cosa de toda lógica, ¿sí? De sentido común, pero no es lo que pasa en la realidad, ¿sí? Nosotros vemos muchas prescripciones de profesionales que se autoperciben especialistas, ¿sí? Podemos discutir si la ley de ejercicio profesional exige esto, ¿sí? O dicho de otro modo, si una resolución del Ministerio de Salud puede ir más allá de lo que la propia ley del ejercicio profesional exige, ¿sí? Pero lo pongo en un ejemplo para que se entienda la reflexión. Yo tengo 38 años de abogado. Jamás alguien me pidió a mí que acredite o certifique mis conocimientos. Mi credencial de abogado en la jurisdicción en la que estoy matriculado, que es la Ciudad de Buenos Aires, me permite hacer esto de lo que presumo saber, pero también podría defender a alguien en un juicio penal, por ejemplo. Mi matrícula me lo permite, ¿sí? Está en la ética de cada uno saber a qué puede dedicarse o no. Obviamente que lo puedo hacer y nos va a ir muy mal a los dos, digo, al cliente y a mí, pero la realidad es que lo puedo hacer. Bueno, traslademos eso a la medicina. Entonces, necesitamos un espacio que en este caso la CONAME lo brinda para analizar este tipo de situaciones. Pero les cuento un caso que estamos hoy teniendo en el estudio, que es un caso de una chiquita que tiene AME y que la CONAME dijo que no entra dentro de los preceptos previstos por la resolución para generar la cobertura de nusinersen, ¿sí? Imaginen ustedes lo que pasó ante la negativa. La familia fue a la justicia y la justicia dijo que había que cubrirlo, ¿sí? Entonces, hoy no les puedo dar el final de esa situación, básicamente porque la Cámara, frente a la apelación, aclaro que en este tipo de procesos, para los que no son abogados, la apelación no suspende la ejecución de la medida, quiero decir, la obra social ya cubrió la primera dosis, pero la Cámara con buen criterio llamó a una audiencia, ¿sí? A la que convocó no solo a las partes, sino al médico prescriptor y también a la CONAME. Bueno, ¿cómo terminará eso? No lo sé porque la audiencia creo que es hoy o mañana. Bueno, quiero decir con esto que cuando hablamos de PMO, cuando hablamos de cobertura y lo vinculamos a la judicialización, pareciera que estamos hablando de planos distintos. Pareciera que estamos hablando de espacios temporales diferentes. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque aquí se utilizó mucho la palabra equidad, ¿sí? Y para que haya equidad es necesario que haya como mínimo dos.
en el análisis de las acciones judiciales no se está valorando a ese otro. A ese otro que yo lo considero, en el ejemplo que estoy dando, hacia lo colectivo. Si ustedes quieren, de otro modo, Esteban lo explicó de otro modo, y habló de confirmar o de confiar, ¿sí? Y a mí me parece que hoy la justicia, en materia de este tipo de amparos que se refieren a prestaciones, confía más que confirma. ¿Por qué digo que confía? Y porque cree que la prescripción de ese profesional que le llega a la justicia es correcta y que ese profesional es el suficientemente capacitado para definir la prestación. No hay confirmación de eso, que bien podría serlo en el ejemplo que yo puse, la CONAME. Ahora, si después de la opinión de la CONAME el juez vuelve a resolver lo que le parece, y bueno, ahí ya se me acaban las ideas. Luis Servino también nos dijo, hablaba de lo que puede representar cualquier organismo administrativo cuya opinión deba o no ser vinculante para la justicia, ¿sí? Yo comparto lo que dice Luis en el sentido de que no puede haber opiniones vinculantes. Ahora, mi pregunta es, ¿el argumento para que no sea vinculante es para que la decisión judicial no esté impregnada de una previa decisión que limite su competencia? Desde ese lugar lo entiendo. Ahora, ¿no estará la decisión judicial invadiendo la decisión médica? Lo planteo de otro modo. Si el médico dice que si hay una agencia, pongámosle, si algún día tenemos la agencia, que dice, mire, esto no es costo efectivo, no se debe cubrir, y el juez resuelve igual que hay que cubrirlo, o como estamos viendo en el ejemplo que yo les planteé de la CONAME, ¿no es la justicia paradojalmente la que se mete en la medicina? ¿Sí? Bueno, ahora tenemos un nuevo organismo, este consejo que creó el ministerio, que en mi opinión les diría que no estoy muy de acuerdo, porque me parece que en muchos casos va a ser juez y parte, ¿sí? Cuando digo juez y parte, va a tener la posibilidad de opinar como consejero en juicios en los que es parte, ¿sí? Así que no sé hasta dónde puede tener cierta objetividad. Pero para que no creamos que todo es malo, yo les traje acá un fallo de la Sala Tercera de la Cámara Civil y Comercial Federal, de un caso que se hizo público hace poquito, que es un señor extranjero que hizo un amparo para ingresar a la lista de trasplante del INCUCAI. No sé si lo conocieron, se hizo público hace poco, es un ciudadano de otro país que llegó a la Argentina como turista y como tuvo un problema coronario y entró en la lista de espera para trasplantes, ¿sí? Después ese señor, hay otras aristas porque se hizo ciudadano, porque era lo que exige la norma. Bueno, no lo quiero complicar, hizo un amparo y el juez de primera instancia le hizo lugar al reclamo, ¿sí? Para ponerlo en primer lugar en la lista del INCUCAI. ¿Qué dijo la Sala Tercera de la Cámara Civil y Comercial? Bueno, en primer lugar analizó la ley y dijo, este señor no cumple con todos los requisitos que impone la ley, ¿sí? De la reseña de antecedentes surge que el magistrado omitió cumplir con el procedimiento establecido en la ley de trasplante. Es decir, que entre otras cosas no convocó a una audiencia, bueno, aquí cuenta, pero me parece que lo más importante de este fallo, por lo menos, es esta consideración. Tales omisiones implican la eventual inobservancia de una disposición de orden público, la ley, que como tal excede el mero interés individual y no puede ser soslayada por el tribunal. Por lo demás, la precautoria, es decir, la medida cautelar que le facilitaba el trasplante, escuchen esto, implica el desplazamiento de otras personas que se encuentran en la misma situación que el actor. Albricias. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros estamos siempre, y esto viene, digamos, en esta jornada lo hemos escuchado desde la presentación, en la colisión entre lo individual y lo colectivo. Y la consideración de lo individual en materia judicial es casi una obviedad, porque es el caso que se le pone delante al juez.
Entonces, mi reflexión respecto de esto, y utilizando las palabras de este fallo, es miremos también lo colectivo, ¿sí? Porque si no, el reclamo individual entra en lo que, en mi opinión, está previsto en el artículo 14 del Código Civil, que es el abuso de derecho, que es en definitiva lo que resuelve este pleito, ¿sí? Lo que dice este tribunal es, mire, usted se está abusando de su derecho porque está pasando por arriba de toda la lista. Entonces, me parece que en ese acuerdo al que se refería Franco antes, en mirar todo ese marco, también necesitamos de la mirada de la justicia. Porque si ese acuerdo al que antes refería y al que suscribo se da de patadas con el reclamo individual, y bueno, no hay acuerdo que valga si no participa la justicia. Muchas gracias. Gracias, doctor Koslak. Le damos la palabra al doctor Nobili, quien es juez federal del Fuero Civil y Comercial. Adelante. Bueno, hola, muchas gracias. ¿Podría ser, por favor, porque esto ya lo conocemos, y esta luz así es como que uno está en un interrogatorio, no los veo a ustedes y nos impacta demasiado. Ya no, me siento muy cómodo porque es una función, y la verdad que es una función muy grata, y ahora no voy a hacer defensa de las funciones, sino que le voy a mostrar cuál es nuestro panorama y cuál es nuestra realidad, ¿no? Porque así como un médico cuando prescribe algo, y uno dice, ¿se equivocó o no? También puede haber un segundo médico que se equivocó o no. Cuando nosotros estábamos en la facultad, a nosotros nos decían, fíjense lo que resolvió el juez. Y nosotros hacíamos, qué bárbaro, qué bien que está esto que resolvió el juez. Iba a la Cámara y la Cámara revocaba. Yo acá voy a hacer abstracción, que tengo un juez de Cámara al lado, en la cual yo soy primera instancia. Porque estamos en un mundo académico y en un mundo interdisciplinario donde tenemos muchos problemas que tratar. Entonces voy a hacer abstracción con los cuidados que el caso merece, como abstracción de un montón de cosas también, con el cuidado que todos vamos teniendo en nuestros discursos. La Cámara revocaba lo de primera instancia. Nosotros como alumnos decíamos, qué clara la tiene la Cámara, por eso es la Cámara. Y de primera instancia, y bueno, le pifió. Pasan los médicos también, si es jefe, no jefe, o es rural o no es rural, o es rural pero es Favaloro, o es de la ciudad y es Favaloro. Y después iba a la Corte. Y la Corte decía algo totalmente distinto para no sobrevalorar al juez de primera instancia, y decía, se equivocaron todos menos la Corte. Y después iba a la Corte Interamericana. Y ahí está en darle fuerza a los valores de los precedentes. Y yo podría hoy decir que ese caso que estamos viendo, la ley de procedimiento de trasplante, porque yo di ¿se acuerdan del caso de Sandra Mianovich, el trasplante entre no emparentados? La ley prevé un sistema por el cual el juez no tiene que ver si hay histocompatibilidad. No estaba el juez para ver eso. El juez necesita de la evidencia científica, y para eso hay tantas normas que crean no solamente esta comisión, sino que tenemos el orgullo de crear, de tener el orgullo como sociedad, no como jueces, de tener una especialmente diseñada para las consultas de enfermedades poco frecuentes, enfermedades de poca prevalencia y enfermedades de alto costo. Que la ha creado, esto de juez y parte, después lo vemos, el Estado siempre es de alguna manera interesado, pero hay aquí donde tiene que el juez nivelar si está actuando por fuera de su ejercicio macro y está interviniendo como parte. Pero volviendo al tema de lo que es la ley y de lo que pasa y de lo que se dice y de cuál es nuestro rol. En la ley de trasplante, nosotros lo que tenemos que ver, porque así lo establece la ley y hay un procedimiento previsto, es si se cumplen no los requisitos de histocompatibilidad desde el punto de vista médico entre dos órganos, entre el órgano del receptor y el órgano del dador. El juez no podría apartarse del criterio médico. Tampoco podría, presentando un Zolgensma, que es mucho más caro que el Nusirensen, y además
tiene otras implicancias también, sino que sería imposible para el juez hacerlo. Lo que el juez tiene que hacer es valorar, sí es cierto, ponderar, pero para poder ponderar tiene que tener datos. Fíjense que es difícil que para hoy la ciencia médica ponderar si el Zolgensma, si estuviera el representante de la ANMAT acá, bueno, el Zolgensma, ¿para qué uso es? ¿Hay evidencia científica o no? Es muy difícil establecerlo ahora. Fíjense, cuando un juez recibe una prescripción de un médico en una hojita así donde lo prescribe, y del otro lado, ¿llama audiencia? Claro que llama audiencia. Y necesita ver cuál es el estado de situación a ese momento y sobre eso resolver. Porque lo que no puede decir el juez es, yo no resuelvo porque tengo dudas. En el caso del trasplante, lo que tenemos que ver nosotros es si hay conocimiento, si no hay comercio de órganos y a veces también definir lo que es comercio de órganos. Pero eso es otra temática y otro tema. Pero no tenemos nosotros que definir si, por ejemplo, en este caso que está previsto, este procedimiento que está específicamente previsto, para determinar todo esto, pero no para si una persona va a ingresar en la lista del INCUCAI, que ese es otro tema, que son temas administrativos, que son temas de prevalencia, donde sí, claro que afecta a otros, pero hay que ver el nivel de urgencia y demás. Bueno, entrando en el análisis de las posiciones del juez y de lo que resuelve el juez y de si el juez resuelve obligar a la obra social a otorgar una medicación que es cara. ¿El juez resuelve obligar a otorgar una medicación que es cara o el juez resuelve obligar a otorgar una medicación que no se otorgó? Nosotros tenemos que ponderar si realmente el interés colectivo, de acuerdo a incidencia que podemos proyectar, pero que no tenemos, puede ser menguado en una dosis de una determinada medicamento por sobre el impacto de la atención en los centros y sobre el general. ¿Tenemos nosotros el marco que nos permita dar ese tipo de situación? No lo tenemos. Y si nosotros tenemos que resolver en virtud del caso. Y les puedo asegurar que también hay muchos casos en los cuales nosotros resolvemos. O diferir la cuestión o denegarla también. No es como sucede o como se dice que nosotros resolvemos en base a un PMO que además son normas. ¿El PMO es un techo o es un piso? Creo que hoy no es nada. Porque si decimos que es un piso, por debajo de ese piso no hay nada. Y por arriba de ese piso está el todo. Hoy nosotros no tenemos el PMO porque sencillamente el PMO no fue trabajado y actualizado o fue integrado por otras normas que nos amplían muchísimo el tema del PMO. Normas específicas y normas genéricas y normas que hacen a intereses particulares de sectores particulares. Pero pongamos la 24901 que nos dice una cobertura integral y del 100% de las personas que están protegidas por la ley de discapacidad. Y la definición después de discapacidad es la que va a ampliar el tema del PMO. Acá hay un informe muy bueno de la Comisión de Salud del Congreso de hace 2 años, donde establece cómo es el sistema de salud, qué recursos hay, mide el 2023 cómo es el ingreso de las obras sociales, del monotributo, hace un análisis de 75 páginas. Y en un parrafito así dice, y además tenemos que ver el problema de los jueces que obligan a las obras sociales a otorgar los medicamentos de alto costo. En un parrafito así, como si eso fuera un efecto maximizador de los problemas que tenemos, pero que no somos los jueces. Los jueces jamás podemos apartarnos de las cosas que nos traen del criterio médico y como dijo el doctor, hay muchos médicos que prescriben, se ha prescripto hasta lavandina en la pandemia. Entonces uno dice, probemos ante la última instancia, total, hay algún estudio que a mí me lo faculta. Cuando los médicos se basan en alguna prescripción,
¿En qué se basan? En evidencias científicas también, en publicaciones que hicieron los médicos también, en publicaciones que hicieron en congresos también. ¿Y quién está detrás de todo eso? Es un problema mundial, como dijo el ministro de Salud, realmente es un problema mundial. En Suiza, hace cosa de 10 días, nosotros tuvimos contacto con el representante, el embajador representante de la Argentina ante las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y todos los organismos internacionales donde hay práctica y elaboración de pautas y normas. Y nos explicaba que están trabajando, adelantándose al tema de la pandemia, porque también la pandemia ha provocado a nivel mundial una distorsión y unas decisiones que si hubieran acá en Argentina, si hubieran pasado acá en Argentina, nosotros hubiéramos tenido un amparo. En Suiza no pasó. Y termino con las cosas que originan este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasó? Fue Sudáfrica, era un país de África, creo que era Sudáfrica, que iban los representantes a la cumbre para demostrar que en un estado avanzado de la pandemia la gente se estaba muriendo y no tenía acceso a la salud. Esto es el interés individual a nivel mundial. ¿Qué hizo Suiza? En el aeropuerto tenían una norma que no podían ingresar a aquellos que no tenían más de 2 dosis. Y dice, pero nosotros venimos a explicar esto. Y los diplomáticos le dijeron, si no tiene más de 2 dosis, acá nosotros pensamos en el interés colectivo de nuestra sociedad, en el ingreso, y usted no puede ingresar porque acá nosotros tenemos 5 dosis. Claro, los suizos sí tenían 5 dosis. Pero lo más lindo es que ellos iban a explicar ese problema. Si hubiera venido un juez, ¿qué podría haber hecho un juez? Estudiar los efectos de la pandemia, la posibilidad de contagio de 2 dosis a 5 dosis, o haberle dicho, tomen los recaudos necesarios para aislar a estas personas y que puedan en un evento comunicarse y venir a lograr sus objetivos, que también es a nivel mundial. Bueno, un juez en ese sentido sí podría haber tomado postura. Y como para terminar, yo quiero mencionar un caso, por ejemplo, porque como dijo el doctor, no es solamente el tema de los altos costos y esas decisiones que tenemos que tomar. Tenemos que tomar un montón de decisiones que hacen al costo también de la salud. Entre ellas, las afiliaciones, que ya sabemos, las obras sociales saben que tienen que afiliar porque hay una norma que dice que hay una opción de afiliar, hay una continuidad, hay una opción del jubilado, hay una opción de cambio. Y sin embargo, las obras sociales, no porque quieren, pero le dicen, no ingresa al sistema porque si usted ingresa al sistema, usted es más caro de lo que yo puedo adquirir como recursos. Y otra cuestión, acá en el Congreso, que esto es un semillero y una prevención para futuros juicios que vamos a tener. Acá en el Congreso, y ustedes lo conocen, salió la Ley de Historias Clínicas. La Ley de Historia Clínica digital, que permite ahorrar, va a permitir no solamente transparencia, fiscalización, ahorro, costos, mediciones, todos estos necesarios para los médicos, para los que establecen políticas públicas y para los jueces, tener estadísticas necesarias, ni hablar a algún paciente que ingresa a un nosocomio, es tener toda la información necesaria y todo esto se traduce en dinero y en un trabajo conjunto. Puse este ejemplo porque es un trabajo conjunto de todos. Nos impactan a nosotros, nos impactan a los jueces y sobre todo, no a nosotros, a los justiciables, como el médico, no tiene que perder de vista que él no es la eminencia, sino que él es el que debe actuar en base al paciente. Estos casos, si no se llevan adelante y no se reglamentan, pero no solamente se reglamentan, salió el decreto reglamentario del Poder Ejecutivo que tenía 90 días. ¿Para qué? Para poner de acuerdo a todas las provincias, para establecer un cruce entre las provincias, hub, software, educación a los médicos, desarrollo sistémico, cosas que son imposibles en un momento dado. Pero estamos trabajando y empezamos a trabajar para eso. Pero ojo que si no se trabaja en eso, dentro de 2 años, si un paciente entra en un nosocomio y no tiene los datos y se muere, hay una responsabilidad que el mismo Estado reconoció y manifestó. Y esa responsabilidad va a venir y va a ser medida por los jueces. En eso sí tenemos jurisdicción.
Nunca vamos a contradecir un médico y nunca vamos a contradecir a un informe de una institución a la cual, por favor, nosotros también requerimos. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra al doctor Guzmán. Buenos días. Uso el atril no por una cuestión de vanidad docente, sino para que no se me caigan los papeles y quede como Minguito Tinguitela. Bien, en primer lugar, agradezco a los organizadores que me hayan tenido en cuenta para compartir estos análisis y estos datos con ustedes y debatirlos. Ya me estoy acostumbrando a que en contextos de estudios, debates, seminarios vinculadas a la temática de la salud, empiecen a convocarnos a los jueces. Y me doy cuenta que en realidad, por un lado, esto tiene que ver con esta problemática creciente de la judicialización y por el otro lado también que a partir de este intercambio que empezamos a tener hace aproximadamente unos 2 años, ambas partes hemos entendido un poco más, no del todo, pero sí un poco más, las realidades con las que debemos lidiar y también han impactado en algunos cambios, al menos desde la perspectiva de nuestras decisiones. Creo que, así como decía el doctor Kochlar, que los financiadores no son los malos de la película, tampoco los jueces somos los malos de la película. Esto no es una película entre indios malos y cowboys buenos, sino que necesitamos armonizar y tratar de dar una solución y fundamentalmente a partir del material que nos brindan. ¿Y quién nos brinda ese material? El legislador. El legislador. Que hace bastantes años no ha tomado la política sanitaria con la profesionalidad, el análisis, la seriedad que el caso merece. En algún escrito he publicado una cierta patología, usando términos médicos, que me he permitido calificar como cierta demagogia, cierta irresponsabilidad del legislador al sancionar leyes que amplían coberturas sin medir realmente si resultan prioritarias ante déficits estructurales como los que aqueja a nuestro sector sanitario, también desentendiéndose del análisis sobre qué, quién, cómo va a financiar estas prestaciones. Por supuesto, bienvenida sea la mayor cobertura, bienvenida sea el mayor acercamiento hacia las necesidades, pero creo que estas cuestiones presupuestarias y de sustentabilidad no pueden estar ausentes del marco de política legislativa. Quizás en otro país, en otro escenario, podría aplaudir ciertas decisiones legislativas que se toman. Pero no es el caso de nuestro sistema sanitario, sabiendo todos las dificultades que tenemos que superar. Se ha tomado casi consuetudinario una práctica de prescindir de algún modo, de homogeneizar en una canasta de prestaciones, como en su momento aspiró ser el programa médico obligatorio, y se ha salido por la tangente de diseñar leyes de enfermedad o leyes especiales. Algo de eso se refirió también el doctor Servino en su exposición, que se desentienden del financiamiento y por ende de la sustentabilidad del sistema de salud. La práctica que ha venido pasando con varias normas, no tengo tiempo para detallarlas, es que siempre hay como una campaña que quizás comienza alguna ONG, alguna figura del espectáculo
o del mundo artístico la impulsa también con su imagen y termina sancionándose y el legislador que la propuso se saca la foto y todos lo aplauden y todos contentos. Bueno, y después llega ya la dificultad de cómo se instrumenta, cómo se implementa, incluso hasta la propia dificultad de la reglamentación. Tenemos también muchos ejemplos de normativas que de algún modo han seguido este recorrido legislativo que les vengo describiendo, pero que ni siquiera fueron materia de reglamentación por el Poder Ejecutivo, estando vencidas los plazos para que lo haga. Claro, ante este panorama, ante este reconocimiento de derechos, los pacientes o los interesados vienen y lo reclaman ante los tribunales. Y en esa instancia, ¿cómo le podemos decir que no? Si la mayoría de estas cuestiones están respaldadas por un marco legislativo explícito. Por supuesto que no quiero esquivar todas las dificultades propias que significa que desde los tribunales tengamos que atender este tipo de reclamos, con plazos exiguos para expedirnos en las medidas cautelares, con ausencia de evidencia científica respecto del respaldo que tienen esas pretensiones, con un volumen de litigiosidad que antes de la digitalización, que por supuesto tampoco es la panacea, ni siquiera teníamos los casilleros suficientes para hospedarlos, y en un fuero que además tiene que resolver cuestiones complejas de las más variadas gamas del derecho. Con esto quiero decir que también es posible que se trabaje sobre un margen de error muy grande. A los jueces no nos gusta este tema de la judicialización. No nos gusta hacer las veces de jueces farmacia o de coadministradores del sistema de salud, como a veces se nos llama. Y asumimos también nuestra limitación. A lo sumo, podremos satisfacer alguna situación individual. Pero es cierto también lo que mencionan y la crítica en que muchas veces los intereses colectivos o el marco general no está presente en nuestras decisiones. Y no está presente porque tampoco estamos formados, y es nuestra misión, para atender a las consecuencias en la sustentabilidad, en la presupuestarización. Estas son decisiones que se tienen que adoptar en el ámbito legislativo o en el ámbito ejecutivo. Los conflictos que se suscitan no tendrían que llegar a tribunales, tendrían que ser la excepción de los que llegan a tribunales. Y hoy en día nos encontramos con un nivel de litigiosidad que en lo que va del año ya se han promovido, y solo en el Fuero Civil y Comercial Federal de la Ciudad de Buenos Aires, 4.338 procesos vinculados a amparos y sumarísimos de salud, lo que equivale, ni más ni menos, al 32% del volumen total del fuero. En lo personal me incorporé a la Cámara en el año 2008 y en ese año hubo 1.700 procesos, lo cual equiparaba al 14%. Traigo estos datos para que vean la magnitud del problema. Programa médico obligatorio. Fue una legislación, un decreto de avanzada, el decreto 492 del año 1995, impulsado a partir del ministro de Salud, del doctor Marza, pero luego fue quedando desfasado con el tiempo. Ante la dinámica de las innovaciones, no se siguió con el correr de las décadas una estrategia de ir actualizándolo de un modo que nos permita a los jueces tener
una regla objetiva frente a nosotros y cuando venga el financiador, la obra social, la prepaga y decirnos, mire, esto no está en el PMO, no lo reconozca y darle la razón. La verdad que a mí no me gusta del todo hablar de piso o techo, pero estoy convencido de que en las actuales circunstancias el PMO no puede considerarse un límite en las obligaciones. Y esto lo señalo con el respaldo de un fallo de la Corte allá por el año 2006, en el caso Reynoso, en donde sostuvo que las especificaciones del PMO deben interpretarse en sintonía con el principio general que emana del artículo 1 del decreto 486 del año 2002 en cuanto garantiza a la población el acceso a los bienes y servicios básicos para la conservación de la salud. Entonces, aprovecho que no está mi amigo Máximo von Rusch para debatirme, porque esto lo hemos discutido en varias oportunidades. Entonces tenemos que es un mínimo prestacional no taxativo y no necesariamente un máximo de cobertura. ¿Dónde está el máximo de la cobertura? Se podrá decir cuál es el techo, como señalaban o se preguntaban en anteriores paneles. La realidad es que hay que atender a las particularidades de cada situación para determinar cuál es el mínimo prestacional. Si lo que hoy está consagrado en el PMO es razonable, ok, le reconozco hasta lo que dice el PMO, pero cuando ha quedado retrasado e implica una desprotección del derecho a la salud, en ese caso no queda otra alternativa que reconocerlo. Esta cuestión de la propagación de leyes de enfermedad, de leyes especiales, ha sido señalada también en el punto 11 del interesante trabajo que ha hecho el Instituto de Investigación de Obras Sociales de OSDEPIM, el abordaje de campo aplicado a la sustentabilidad, de equidad y solidaridad en la salud, que me parece un aporte valioso. Aunque creo que en materia de los datos relativos a la judicialización, creo que no está del todo actualizado con lo que viene sucediendo desde hace un par de años. Si tengo oportunidad temporal, voy a transcribir algunos precedentes más recientes en donde los tribunales han tomado en alguna medida en cuenta ciertos abusos de derecho, como señalaba el colega del panel, para poner algún límite o para poner algún coto. Hace pocos días, el Poder Ejecutivo Nacional sancionó el decreto 468 del año 2023 que crea el CADPROS. No es que estornude, es la sigla Consejo de Asistencia Técnica para Procesos Judiciales de Salud, que se refiere a la creación de una suerte de consejo consultivo con relación a las enfermedades huérfanas y a ciertas patologías especiales. Bienvenido sea que el Poder Ejecutivo tome en cuenta la problemática del asunto para intentar dar una respuesta, pero lo cierto es que nunca nos consultaron, digamos, nos vienen a dar apoyo, pero nunca nos vinieron a preguntar qué es lo que realmente necesitamos, cuáles podrían ser nuestros aportes, cuáles son nuestras necesidades para dar un trámite más efectivo a estos procesos judiciales. Además, por cómo está reconocido el decreto o cómo ha creado esa figura, parece que no ha tenido en cuenta o no ha medido bien las estadísticas, porque me veo como bastante dificultoso que por más expertos y eficientes y dedicados full time a resolver nuestras inquietudes técnicas, científicas, puedan expedirse en un plazo propio
a la exigencia y a la necesidad de este tipo de procesos 5 profesionales, cuando además dice que su dictamen tiene que tener el respaldo científico y convocar a los especialistas en el tema que se trate. Pareciera que no está en el tema o no está en la realidad propia de los trámites judiciales y sobre todo hacia el volumen que tenemos que resolver. Muchas veces nos encontramos con el paciente o sus familiares en la puerta de nuestros despachos y uno muchas veces se encuentra con esta situación en donde realmente la verdad es angustiosa. ¿Me están sacando tarjeta roja? Bien. En definitiva, lo cierto es que desde los tribunales intentamos dar una respuesta, hacernos cargo de una situación que no hemos creado y que tampoco podemos solucionar. En fin, quizá podremos dar una respuesta individual, pero no como han mencionado, una consideración presupuestaria. Y admito que quizás también la participación de los jueces resolviendo estos conflictos trae un problema adicional. Puede solucionar un problema individual, pero también es cierto, no voy a esquivar en ese sentido la crítica, que puede traer un problema de inequidad, porque lo que se le está reconociendo a un paciente se le está negando a otros por cuestiones vinculadas a la sustentabilidad del sistema. Y lo cierto también es que muchas veces o en ocasiones, quienes inician las acciones no son los más desfavorecidos o los más vulnerables, sino aquellos que pueden acceder a un asesoramiento letrado ya estructurado. En fin, quizás desde los tribunales podemos proporcionar como aspirinas, pero curar la enfermedad del sistema o mejor, lograr la vacuna para prevenir la enfermedad corresponde a los poderes políticos del Congreso y el Poder Ejecutivo. Mientras no haya una política pública duradera en el tiempo que trascienda las distintas gestiones gubernamentales, lo cierto es que el sistema de salud va a continuar con un pronóstico reservado. Muchas gracias. Muy bien. Antes de terminar, le doy la palabra al doctor Nobili a los efectos de que cierre la mesa. Gracias. Muchas gracias, yo se la pedí. Y para ponerles un ejemplo gráfico de todo esto, recién el doctor Guzmán decía, nosotros podemos ser una aspirina, claro, porque no podemos medir ponderar esos valores, cómo impacta y demás. Podemos ser una aspirina. Y también podemos dar cierta tranquilidad y ver el caso concreto. Pero les cuento un caso. Les voy a contar un caso que ha pasado. Y fíjense ustedes, en este caso, y no estoy hablando del Zolgensma, que sale $2.400.000, sino que estoy hablando del cannabidiol. Podemos tranquilizar un poco. Pero ¿en qué medida nosotros tenemos la decisión final? Fíjense lo que pasó. Esto pasó en un caso mío donde tuve que decidir. Resulta que viene el actor y dice, quiero el cannabidiol de producción importada, porque es el que a mi hijo le está haciendo bien. Cuando le pedimos al médico que justifique la importada, habiendo una producción nacional que aquí cerquita en el Congreso fue materia de una ley que lo reconoció, pero no solamente una ley que lo reconoció, sino que una ley que estipuló los mecanismos de producción y se los dio a 2 laboratorios y lo puso en el mercado. Entonces ya no es la droga de producción nacional de un laboratorio, sino que es la droga de producción nacional después de una política que terminó en una ley. Cuando el médico le pregunto, me dice, no lo sé, yo lo que sé, que lo que le vengo dando, le hace muy bien. Y usted sabrá, doctor, me dice que la forma de encapsular un medicamento, las elificaciones, esto, lo otro, no solamente la fórmula del medicamento, sino de un montón de factores más, hacen que
le sea mejor a un paciente un medicamento, el mismo medicamento de un laboratorio con otra composición, etc. Sí, claro, pero en este caso, ¿es suficiente el nacional? Porque usted me habla de los beneficios del importado. ¿Es suficiente el nacional? Dijo, no lo sé. No, yo recurrí al Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, creado por la Ley 27350 en el ámbito del Ministerio de Salud. Se le consultó al organismo encargado de la producción y de la elaboración y del seguimiento del cannabis medicinal del Ejecutivo, se le preguntó si había evidencia o había análisis después de 2 años de uno u otro caso. Y dijo, no tenemos conocimiento, no es una crítica, porque la ciencia médica también requiere sus tiempos. Y en la teoría de la inmediatez, porque exigimos una justicia rápida, un médico rápido, un quirófano rápido, y sabemos muy bien que a veces rápido era el monarca, o rápido era el que llevaba la hoguera. Pero los médicos y a veces los jueces no pueden ser rápidos, tienen que ser justos en sus tiempos. No tenemos conocimiento de la existencia en Argentina de estudios comparativos que hayan relacionado la seguridad y eficacia entre distintas variedades de cannabis y el medicamento genérico. En este contexto, atento a la falta de evidencia concluyente de carácter universal y teniendo en cuenta las variantes de la epilepsia, la evidencia la determina el médico tratante bajo su exclusiva responsabilidad en función de la respuesta clínica de cada paciente. Y la culpa la tenemos los jueces. Gracias. Muchas gracias. No, quería decir, bueno, gracias Oscar, Alejandro, Alfredo, una exposición realmente excelente. Es un tema que queda abierto, digamos, no tengo por qué decirlo ya. Pero bueno, en algún momento vamos a hacer una jornada específicamente sobre este tema porque realmente es muy apasionante y tenemos que buscar, como decía muy bien Alfredo, desde hace 2 años que empezamos a trabajar esto, creo que hemos avanzado mucho y empezamos a encontrar puntos en común cuando en principio parecía que esto no era posible.